Buenas, buenas, cafecito en mano, video número 62 de probabilidades, de estadística descriptiva poblacional. Si bien el tema de probabilidades está incorporado, si bien el tema de medidas de tendencia central, media, moda, también lo vamos a ver, y también está incorporado el tema, como están viendo en pantalla, el tema de variables aleatorias. Muchas veces el título dice estadística descriptiva poblacional, pero hay que ver que contiene evidentemente el video. Y dentro de esos videos están todos los subtemas, como en este caso, bueno, subtema de probabilidades, sucesos aleatoriamente independientes y condicionados, mutuamente excluyentes. Estas cosas lo hemos visto en el canal, en los viejos videos de probabilidades y estadística, y también el tema de variables aleatorias. También lo hemos visto, púrguenlo en el canal, está ahí, variables aleatorias 1, variables aleatorias 2, variables aleatorias 3, está en el canal. Y bueno, bienvenido a los 140 más que se suscribieron en este último tiempo. Se están suscribiendo como 15 por día. Así que bienvenidos sean y bueno, véanlo. Está ahí, púrguenlo. Lo que estamos haciendo es un mero repaso de lo que era la variable aleatoria. Como dijimos al final del video pasado, la variable aleatoria es rotular con un número, identificar con un número una cierta probabilidad. Ese número tiene una determinada característica, no es un número cualquiera de por sí, no. Un número que se identifica con algo que queremos medir, con una propiedad. El ejemplo que había dado al final del video anterior era un ejemplo sencillo donde uno tiraba dos dados y uno lo que tenía que medir es la suma de los dados que salían, de los números de los dados que salían. Bueno, tiraba dos dados y sumaba los números que salían. Bueno, la suma de los números que salen es la variable aleatoria en cuestión. Ese era el ejemplo. Tiro dos dados, hay 36 posibilidades, ¿no? 6 por 6, 36 combinaciones posibles. Y si yo quiero, por ejemplo, calcular la probabilidad que x sea igual a 2, donde x es la suma de los dados que salen, x igual a 2 es equivalente a pensar en la combinación 1, 1. Y es la única combinación que suma 2, 1 más 1, 2. Por lo tanto, la probabilidad de que salga x igual a 2 en dos tiros de dados es igual a 1 sobre 36. Si hubiese pedido la probabilidad de que x valga 3, o sea que la suma de los dos dados de 3, hay solamente dos combinaciones, 1, 2 y 2, 1. Bueno, es 2 sobre 36. Y así sucesivamente, con x igual a 4, con x igual a 5, con x igual a 6. Bueno, hasta cubrir todo el espectro de posibles sumas, y así doy lo que se llama una distribución de probabilidades en función a esa variable aleatoria que no es otra cosa que esa x que se identifica con la suma de los números que salen en los dados. Era un ejemplo sencillo. Se supone que a partir de ese podríamos dar otros ejemplos, hay infinitos ejemplos, pero de los infinitos ejemplos que podemos dar, se supone que a futuro vamos a poder, una vez que tengamos la tabla de distribución de esa variable aleatoria, vamos a poder calcular medidas de tendencia central como la esperanza o promedio, la moda, la mediana, y medidas de dispersión como la desviación estándar, que son las medidas más frecuentes en el mundo de la estadística y que ya hemos visto en los videos pasados, claro. Eh, bueno, sí, claro, puedo dar cientos de ejemplos y podríamos estar toda una tarde y toda una noche o todo un día, dependiendo de la cantidad de tiempo que queramos, dando ejemplos de variables aleatorias. Eh, bueno, sí, yo había dado en los videos pasados un problema que se trataba sobre las notas de un curso, eran 80 notas de 80 alumnos de un curso, y habíamos visto en los videos pasados cómo hacer una tabla bien distribuida. Habíamos visto una tabla tallo-hoja
y hemos inclusive graficado un histograma donde lo que hacíamos era agrupar en intervalos de clase las posibles notas de los alumnos. Bueno, cada intervalo de clase, como se vio, tiene una marca de clase. La marca de clase es el valor medio de cada intervalo. Esa marca de clase identifica, representa a ese intervalo de clase en cuestión. En ese intervalo de clase vamos a encontrar el total de notas, ¿no?, que están en ese intervalo, que dividido, en todo caso por 80, que es el total de notas, como en el ejemplo que vimos, nos va a dar la frecuencia relativa o la probabilidad correspondiente a esa marca de clase que se encuentra en ese intervalo de clase. Bueno, podríamos decir que esa marca de clase es una especie de variable aleatoria, lo es, y bueno, una vez que la identifico, yo a través de ese histograma, como lo hemos hecho, y como lo ha hecho el GeoGebra, que lo ha calculado mejor que nosotros, calculamos el promedio de la esperanza, la moda, la mediana, la desviación estándar, en fin, todos los parámetros. Bueno, vamos a avanzar. Por ejemplo, el caso de notas de un curso es un tipo de variable aleatoria discreta. En este caso, podríamos decir que las notas las hacemos en el ejemplo que habíamos dado. Vamos a sacar esto primero. En el ejemplo que habíamos dado de las 80 notas, pudimos agrupar las notas en intervalos de clase, donde las marcas de clase representan a cada intervalo. Las marcas de clase, acuérdense que es el valor intermedio de cada intervalo. Bueno, yo puedo decir que esa variable aleatoria es discreta, porque yo puedo contar esas marcas de clase por separado, como contar números enteros o números naturales, ¿no? O sea, son contables, son discretizables, por eso es una variable aleatoria discreta. Discreta significa que son numerables, que son contables. Otro tipo de variable aleatoria discreta, contable, digamos, variable aleatoria discreta que son contables o numerables, es el ejemplo de los dados, como lo vimos recién, ¿no? La suma de los dados que salen al tirar dos dados al azar. Bueno, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, donde x representa la suma de los dados que salen, la suma de los números de los dados que salen. Bueno, este también es un ejemplo de variable aleatoria discreta porque yo numero x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. No hay nada entre medio, entre 2 y 3 no hay nada, no hay 2,5, 2,8, ¿no? Por eso, como son numerables, a través de números enteros, entonces podemos decir que la variable aleatoria es discreta. Un ejemplo. Por ejemplo, en este caso que estoy acá poniendo, ahora sí lo abrí el segundo ítem. El caso de los sueldos de las personas es un caso de variable aleatoria continua. Pues los valores son números reales, hasta con decimales. Bueno, este es un ejemplo de variable aleatoria continua. Continua significa que, bueno, ya no son numerables. No, yo no puedo numerar precisamente el sueldo de las personas. O sea, por ejemplo, entre 300.000 y 100.000 y 1.000.000 hay un montón de sueldos. Las personas no ganan todo lo mismo o ganan en forma discretizada, qué sé yo. De 300 a 1.000.000 podría encontrarme con, qué sé yo, 310.000, 328.000, 410, 518.714, qué sé yo, números que son reales, inclusive con coma, porque podría aparecer 680.340,17 pesos por mes, qué sé yo. O sea, son números decimales, son números que no son enteros, no los puedo numerar bien, y yo lo podría considerar como una variable aleatoria continua, porque de 300.000 a 1.000.000 hay una infinita cantidad de posibles sueldos que se podrían ganar, que son números reales con decimales, inclusive. A infinita cantidad de sueldos entre ambos. Entonces podría decir que es una variable aleatoria continua. Continua cuando no lo puedo numerar, cuando no lo puedo discretizar. Cuando estoy trabajando con números
precisamente reales, inclusive que tienen decimales, claro. No los puedo contabilizar, no puedo numerar. Ejemplo de variables aleatorias discretas notables, volviendo a las discretas, son las que habíamos visto en los viejos videos de variables aleatorias. Véanlo, variable aleatoria 1, 2, 3, 4, y como 40 videos de variables aleatorias. Y habíamos visto dentro de esos videos variables aleatorias discretas notables. ¿Notables por qué? Porque tienen un nombre y son muy usadas y obviamente se les puso un nombre no solo por su creador, sino también por la utilidad que tiene dentro del mundo de las probabilidades y las estadísticas. Variables aleatorias que son la Bernoulli, la binomial, la hipergeométrica, la pascalogeométrica. Eh, la Pascal también se lo dice binomial negativa. Bueno, es otros nombres que se les ponen que pueden aparecer, inclusive lo pueden googlear y lo pueden encontrar en cualquier bibliografía. La Poisson, etcétera. Bueno, hay un sinfín de variables aleatorias que, bueno, estas, digamos, son las más notables, que tienen un nombre. Yo las expliqué estas en los viejos videos de variables aleatorias. Véanlo, búsquenlo, búsquenlo. No voy a ponerme a explicar cada una de ellas. Esto simplemente es un repaso de gente que ya cursó estadística y que si no cursó, bueno, no importa. Pueden ver esos videos o no verlos, pero se supone que yo no voy a volver a explicar esto porque si no tendría que volver a explicar probabilidades estadísticas, que es la materia que ya expliqué. Está en el canal. Búsquenlo. Bueno, acá me faltó una comita, coma, etcétera. A ver, lo corregí. A la Pascal también se le dice geométrica, por ahí también es binomial Pascal o binomial negativa, se le suele decir. Este, así que también es otra acepción al nombre, ¿no? Digo porque si lo googlean lo van a encontrar como binomial negativa en algunas bibliografías o otros como variable aleatoria Pascal. Pascal era un matemático, Blas Pascal. Eh, bueno, de variables aleatorias continuas notables son la normal, la T de Stirling, uniforme, exponencial, gamma, chi cuadrado. Yo expliqué esto también en los viejos videos de variables aleatorias. La normal, la distribución normal o la distribución gaussiana es la más usada de todas, como la T de Stirling. Bueno, no voy a ponerme a hablar ahora de T de Stirling, eso lo vamos a ver cuando veamos estadística inferencial. Eh, que algo hemos hablado de estadística inferencial, hemos hablado en videos anteriores, pero no tan profundamente como para dar otros temas, como por ejemplo el tema de intervalos de confianza del promedio o intervalos de confianza de la desviación estándar, o por ejemplo dócima o testeo de hipótesis. Esos son temas que vienen dentro de la estadística inferencial, pero dentro de la estadística inferencial hemos hablado bastantes cosas. Inferir significa sacar una muestra de la población y de esa muestra que sacó de la población sacó un promedio y ese promedio estima muy bien el promedio poblacional. Cuanto más datos tome de la población, cuanto más grande sea la muestra, ese X promedio, X barra, se aproxima muy bien al mundo. Y eso es en virtud de lo que se denomina la ley de los grandes números, que se puede demostrar con la desigualdad de Chebyshev, que ya lo hemos hecho en videos anteriores. Vamos haciendo un repaso así a la ligera, hablando en voz alta, pues no voy a repetir eso. No, véanlo. Hablando de la distribución normal, la distribución acampanada, la campana de Gauss, es la que, digamos, la mayoría, una gran mayoría, por decir así, no todas, pero una gran mayoría, o la gran mayoría, podríamos decir, de los datos estadísticos que se toman en la naturaleza, en el universo, en la sociedad, en la economía, donde sea, en cualquier área, sigue una forma acampanada, porque esa forma acampanada, que es la campana de Gauss, está identificado con una moda, una mediana, una media, que se encuentra casi en el centro de la campana. Y generalmente los histogramas siguen una distribución parecida en forma acampanada. Obviamente que si de un histograma tomo medidas cada vez más precisas
Si tomo mayor cantidad de datos, medidas más precisas, con intervalos de clase más finitos, hemos visto en los viejos videos que ese histograma queda como envuelto dentro de una campana. O sea que ese histograma se ajusta muy bien dentro de una campana de Gauss o dentro de lo que se llama una distribución normal. También he visto en los viejos videos de variables aleatorias esto, pero también en los últimos videos, en todos estos videos de estadística descriptiva poblacional, yo he mencionado también. Bueno, son variables aleatorias continuas, obviamente. El valor de X es un número real que no se puede contabilizar, no se puede numerar. Son números reales hasta con decimales. No los puedo discretizar, no los puedo contar a dedo. Por eso son variables aleatorias continuas. El valor de X es un valor real que no puedo numerar. Por eso son variables aleatorias continuas. Y son notables porque tienen estos nombres. Porque si no son notables, por ejemplo, una variable aleatoria notable es el ejemplo de, a ver, podría ser de los sueldos de las personas, el ejemplo que vimos acá. El sueldo de las personas, qué sé yo, entre 300.000 y 1.000.000, qué sé yo, hay infinitos posibles sueldos, hasta con decimales, que pueden estar entre 300.000 pesos y 1.000.000 de pesos. Entonces, esa variable aleatoria que no la puedo contar, que no la puedo contabilizar, es una variable aleatoria continua. Y esa variable aleatoria continua, pues el sueldo de las personas no tiene un nombre. Es la variable del sueldo de la persona, qué sé yo. Pero no tiene un nombre como esta, un nombre Bernoulli, Pascal o Normate, Stewart, uniforme, no, no tiene un nombre específico. Bueno, sigamos. Ahora veremos una serie de propiedades importantes en el mundo de las variables aleatorias. Lo pinté en azul porque, bueno, se supone que uno habla de las variables aleatorias, pero debe decir, bueno, está bien, ¿y cuál es el chiste de todo esto? Bueno, tiene una serie de propiedades que van a ser a futuro importantes para los temas que tenemos que ver. Mm. Veamos. Si tenemos dos variables aleatorias x e y, ahora son dos variables aleatorias. ¿No? Dos variables aleatorias, x e y. No importa si son dependientes o independientes. Porque las variables aleatorias, ustedes saben muy bien que ya habíamos visto en el video pasado y en los anteriores también, de que las variables aleatorias podrían ser variables aleatorias independientes o condicionadas. Como los sucesos independientes y condicionados, bueno, acá lo mismo. Las variables aleatorias que identifican sucesos aleatorios, sucesos al azar, podrían ser dependientes, o sea, condicionados, o independientes entre sí. Entonces, no importando si las variables aleatorias son dependientes o independientes, tenemos estas dos propiedades. La esperanza sabemos que es el promedio que identifica o el valor representativo de esa variable. Supongamos es X mide el sueldo de las personas o X mide la nota que se sacan los alumnos en un curso, como el ejemplo que hemos dado en viejos videos de las 80 notas del curso. Bueno, el valor esperado es el valor más frecuente de nota, digamos, el valor esperado sería el valor ponderado promedio asociado a la mayor representatividad, a la mayor, podríamos decir, eh, frecuencia de aparición. O sea, el valor esperado, el valor promedio, es un valor que pondera a toda la población y que representa al conjunto de la población. Representa al conjunto de la población, representa al valor más frecuente de que pueda aparecer. Al valor más frecuente de que pueda aparecer en la población. Yo tengo una población de sueldo, hago un censo, voy por la calle, voy por el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y voy preguntando el sueldo de las personas y tomo 100 datos, puedo tomar 200, 300 y cuanto más datos tome mejor, más precisa va a ser mi medida, claro. Tomo una muestra de la población de la ciudad de Buenos Aires en el microcentro y bueno,
Hago un censo de 100 sueldos, bueno, sumo todos los sueldos, lo divido por 100, me da un promedio. Ese promedio, que se lo identifica con X barra, estima bastante bien, o se aproxima bastante bien a la esperanza poblacional, o sea, al valor esperado de sueldo a encontrar dentro de la población de personas. Si yo sumo todos esos 100 sueldos, lo divido por 100 y me da, qué sé yo, 510.000 pesos, por así decir una cifra cualquiera, 510.000 pesos, bueno, ok, ese promedio de esa muestra está estimando bastante bien, por así decir, el promedio de toda la población de personas de la capital federal. Se supone que no voy a tomar toda la población de, qué sé yo, de 4 o 5 millones de personas en la capital federal. Estoy tomando una muestra bastante considerable de 100 personas. Entonces, ese X promedio de la muestra, que en este caso, bueno, según el ejemplo, son 510.000 pesos, estima muy bien el valor esperado o frecuente de encontrar del sueldo de una persona. El valor estándar, el valor promedio. O sea, que la esperanza poblacional es aproximadamente 510.000. O sea, es muy probable que si tomo una persona al azar por la calle y le pregunto el sueldo, no es que va a ganar 510.000. Va a ganar un sueldo relativamente cercano a 510.000. Va a ganar, qué sé yo, 580, 490. Bueno, es como que es muy probable que esos sueldos de esas personas que yo estoy preguntando se acerquen bastante bien a 510.000, que es el valor promedio poblacional que yo estoy estimando. Estamos haciendo este repaso que ya lo hemos visto en videos pasados, pero para recordar que la esperanza, uno habla de la esperanza, valor promedio, y dice, ¿qué es esto? Bueno, ya está. La E es el valor esperado, E de valor esperado. Entonces, tengo el valor esperado EX. De la población X, supónganse que X es el sueldo de las personas de la capital federal. Hay una propiedad que se puede probar, que es esta, estoy redondeando, que dice lo siguiente y prestad atención. La esperanza de alfa por X es igual a alfa por la esperanza de X, donde alfa es un número real cualquiera. Un número real, cualquiera. Ya saben lo que son los números reales. Yo puedo demostrar que si multiplico a la variable aleatoria X por un número alfa real cualquiera, yo ese alfa lo puedo extraer fuera de la esperanza multiplicando. O sea, va a quedar alfa por la esperanza de X. ¿Es una propiedad? Sí. Ahora vamos a ver cómo se usa y qué aplicación en la vida real tiene. Porque uno dice, está bien, esto es un teorema, es algo muy abstracto, pero sí tiene su aplicación en la vida real. Y otra propiedad, que es la que está acá abajo. Sea X e Y dos pares de variables aleatorias cualquiera. Cuando digo cualquiera, pueden ser condicionadas, o sea, dependientes o independientes. No importa si son dependientes o independientes. La propiedad dice así, tácitamente, y que también se puede corroborar matemáticamente. La esperanza de X más o menos Y es igual a la esperanza de X más o menos la esperanza de Y. Es como que la esperanza la puedo distribuir acá adentro. Se llama propiedad distributiva de la esperanza. Propiedad distributiva de la esperanza. Yo la esperanza la puedo distribuir así. La esperanza de X más menos la esperanza de Y. Y queda así. Esto se puede corroborar. También tiene una aplicación práctica en la vida real, porque uno mira de esta forma y dice, ¿para qué me sirve esto? Bueno, sí, va a servir y vamos a dar un ejemplo, claro. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación de estas propiedades para luego pasar a demostrarlo. Sí, vamos a dar ejemplos, porque lo que me importa es la idea intuitiva de esto. Después la demostración es para un final, pero vale la pena verla porque es fácil. Pero más me interesa el ejemplo intuitivo para aclarar ideas y para ver que esto no es simplemente una abstracción, sino también que sirve para cualquier modelo del universo, tanto para la física, la química, la matemática o el mundo real de la economía, las finanzas, qué sé yo, para todo.
El mundo es estadístico. Yo no sé lo que va a pasar mañana con el dólar. Sí, bueno, hay una tendencia, el dólar si sube, si baja, la política, las medidas económicas, todo esto influye, el mundo, qué sé yo, mañana se desata una guerra en tal lugar y caen los bonos, las acciones. Bueno, es muy aleatorio todo, no sabemos, pero bueno, hay una tendencia. Se supone que también hay una cierta lógica en el mundo, si no sería un mundo de locos. Pero, pero bueno, mañana puede ser que no llueva, qué sé yo. Lo que quiero decir es esto, que hay mucha incerteza dentro de del mundo de las certezas. Y esas incertezas hacen a las estadísticas. Y por eso es importante saber estas cosas. Bueno, vamos a ver un ejemplo de todo esto. A ver si nos quedan 4 minutos. Bien, el ejercicio consiste en esto. Simple. Supongamos que en una empresa, supongamos que en una empresa o que una empresa hace un estudio de mercado de cuánto vende por día dicho artículo y obtiene la siguiente distribución. Es una empresa, que yo, un negocio, una empresa, lo que sea, y obviamente hace un control, ¿no? Hace un marketing, un estudio de mercado, de cuánto vende por día, bueno, hace una estadística simple, como la que estamos viendo acá en la tabla. Esto se llama una tabla de distribución. Se llama tabla de distribución de probabilidades, donde X es la variable aleatoria que representa la cantidad de artículos vendidos por día. Acá X igual a 0 no vendió nada, X igual a 1 vendió 1, X igual a 2 vendió 2, X igual a 3 vendió 3, X igual a 4 vendió 4, X igual a 5 vendió 5 y X igual a 6 vendió 6. Y estas son las probabilidades o tendencias de vender esos artículos. O sea, la probabilidad de que no venda ninguno por día, ¿no? Esto es en un solo día, o por día. La probabilidad de que no venda ningún artículo, la probabilidad de que X valga 0, o sea, es 0,01, o sea, es el 1%, ¿no? El 1 sobre 100, o sea, es poco probable de que no venda ninguno. Podría ser, bueno, en este ejemplo vemos que no venda ninguno por día es poco probable, es el 1%, es el 0,01, ¿no? Esto lo multiplico por 100 me da el 1%. Bueno, es muy poco probable que no venda ninguno. Que venda uno, bueno, es 0,1, que sería 0,10, sería 0,10, o sea, el 10%. Multiplico por 10 me queda 10. Si multiplico por 100 me queda 10. Acá me falta poner un 0, pero no importa. Eh, ok. Eh, que venda dos artículos, hay una probabilidad del 15%, 0,15. Que venda tres artículos, hay una probabilidad del 40%. Pero veamos algo muy particular. Después de tres, la probabilidad de que venda cuatro bajó al 16%, del 40 al 16. O sea que, veamos, seamos francos en esto, porque lo estamos observando y así tenemos que saber leer las estadísticas económicamente, de que es muy probable, con una alta probabilidad, en este caso del 40%, de que venda 3 por día. Porque que venda 4 ya el 16% es poco, que venda 5 es un poco menos, el 10%, y que venda 6 es mucho menos, que es el 8%. O sea que es muy probable que por día la empresa o el negocio, o lo que sea, venda 3 artículos por día. O sea que estamos viendo el valor de tendencia de la venta, el valor de tendencia central de la venta. El valor de tendencia central de la venta es X igual a 3. X igual a 3 me está pronosticando la mayor probabilidad de venta, en un 40%. Es como decir que, bueno, X igual a 3 es la moda. ¿La moda qué era? La moda era el valor de mayor frecuencia relativa. En este caso, la frecuencia relativa se identifica con la probabilidad. O sea, la probabilidad de vender 3 artículos es el 40%. Es la máxima probabilidad encontrable. O sea que es muy probable que venda 3 artículos. Por lo tanto, X igual a 3 no es otra cosa que la moda de la distribución. La moda, acuérdense que es la mayor frecuencia de aparición. O sea, ustedes cuando ven o leen en un periódico, en internet o lo que sea, uno ve una tabla de distribución. Por ahí no aparece tan así, tan formalmente. O aparece en un diagrama de tortas, o aparece en un histograma, pero uno se da cuenta dónde está el máximo, o la máxima frecuencia, o la máxima probabilidad. Lógico. La máxima probabilidad
es 40%, porque acá viene creciendo, llegó al pico que es 40% y después empieza a descender, 0,16, 0,10, 0,8. O sea que la máxima probabilidad es 40%. Hay un 40% de probabilidad de que venda 3 artículos. Eh, bueno, es la frecuencia con la cual yo me voy a manejar y que yo tengo que de alguna manera interpretar. Entonces, ya pasamos al próximo video, pero me adelanto a decirlo. Si acá, por ejemplo, me preguntasen, que lo vamos a hacer, la probabilidad de que venda menos de 3 artículos. La probabilidad de que venda menos de 3 artículos, ¿cuál sería? La probabilidad de vender menos de 3 artículos, menos de 3 significa 3 no. Menos de 3 sería 2, 1 y 0. La probabilidad de vender menos de 3 artículos sería la suma de estas 3 probabilidades. Sería 0,15 más 0,10, 0,25 más 0,01, 0,26. O sea, la probabilidad de vender menos de 3 artículos, o sea, X menor o igual que 2, es 0,26, que sería un 26% de probabilidad de que venda menos de 3 artículos. Ahora, la probabilidad de que venda menos de 4 artículos, menos de 4 artículos significa 4 no, o sea, de 3 para abajo, la de 3, la de 2, la de 1 y la de 0, va a ser 0,40 más 0,15, 0,65, más 0,10, 0,75, más 0,01, 0,76. Hay un 76% de que venda menos de 4 artículos. O sea, una probabilidad alta, ¿no? Ahora, si me pregunta antes de cortar, porque faltan 7 minutos, ya se termina. Si me preguntasen, ¿cuál es la probabilidad de vender más de 4 artículos? Más de 4 significa, cuando uno dice más de 4, 4 no, es más de 4, que sería 5 y 6. O sea, va a ser la probabilidad de que venda 5 es 0,10, más la probabilidad de que venda 6, 0,08. O sea, 0,10 más 0,08 es 0,18, o sea, un 18%. O sea, la probabilidad de que venda más de 4 artículos es un 18%. Es una baja probabilidad frente a la anterior que habíamos calculado de que venda menos de 4, que era un 76%. O sea, hay muy poca probabilidad de que venda más de 4 artículos. Así, uno comprende, entiende una tabla de distribución de probabilidades. Ahora, si me preguntan cuál es el promedio, la esperanza, el valor promedio, no sale tan fácil como la moda, mirando la mayor frecuencia, que sería la mayor frecuencia, que es el 40%, y este X igual a 3 interpretaría la moda, ¿no? De la distribución. No, el promedio, el valor esperado, el valor estándar, es un valor ponderado que deberé utilizar la fórmula de esperanza para calcular el valor esperado, y lo vamos a hacer en el video que viene. Ese valor esperado va a representar al conjunto de posibles ventas o de población de venta que hace la empresa o el negocio, como lo hemos hecho en otros ejercicios. Así que bueno, os espero en 63, si no me equivoco, y ahí seguiremos con este tema y calculando las posibles medidas de tendencia central y de dispersión correspondientes a esta distribución. Nos vemos en un rato. Chau, chau.